76 años. Piénsalo un momento. 76 años de vida, de trabajo, de mañanas levantándose antes de que salga el sol, de noches durmiendo con la conciencia tranquila de quien cree que no debe nada y no le deben nada. 76 años construyendo algo. Una familia, un nombre, una historia que creías conocer de memoria porque la habías vivido tú mismo, con tus propias manos, desde el principio. Y entonces llega un martes cualquiera, sin anuncio, sin señal, y descubres que la historia que creías conocer tenía una página entera que alguien arrancó antes de que pudieras leerla. Esto le pasó a Eusebio Contreras, y lo que hizo con ese descubrimiento a los 71 años no fue lo que nadie esperaba, ni sus hijos, ni sus vecinos, ni el médico que lo conocía desde hacía 30 años, ni, estoy seguro, él mismo. Pero para entender lo que hizo, primero tienes que saber quién era Eusebio antes de que todo esto ocurriera. Y eso nos lleva a California, a los campos de fresas de Watsonville, al sur de la bahía, al año 1962. Eusebio Contreras llegó a Watsonville con 21 años y una maleta de cartón atada con mecate. Venía de Guanajuato, de un rancho pequeño donde su padre había muerto de una infección en la pierna que hoy se curaría con 3 días de antibióticos. Era el mayor de 4 hermanos. Había cruzado la frontera con papeles temporales de trabajo, los mismos que miles de braceros usaban en esos años para entrar a levantar cosechas que los americanos no querían levantar ellos mismos. Hablaba poco inglés, sabía mucho sobre tierra y tenía la clase de espalda que los capataces buscaban cuando necesitaban a alguien que aguantara 12 horas agachado sin quejarse. Los campos de fresas en verano huelen a algo que no tiene comparación. Dulce, ácido, con tierra húmeda debajo. Eusebio aprendió a odiar ese olor en los primeros 3 meses. Luego aprendió a ignorarlo. Luego, con el tiempo, aprendió que ese olor era su sustento y que los olores del sustento no se odian, se respetan. Fue en ese primer verano cuando conoció a Remedios. Remedios Ayala tenía 19 años, era de Michoacán y trabajaba en el mismo campo que Eusebio, pero en la fila de más allá, separados por un surco de tierra que en ese primer encuentro pareció un océano y que con el tiempo se fue haciendo cada vez más angosto hasta desaparecer por completo. Era una muchacha callada, de risa escasa pero genuina, de manos rápidas en el trabajo y ojos que miraban las cosas con una atención que a Eusebio le pareció desde el principio que ocultaba más de lo que mostraba. Se casaron en 1963, una boda sencilla en la sala de la señora Pacheco, que rentaba cuartos a trabajadores y hacía las veces de madrina de medio barrio. Arroz, frijoles, una botella de mezcal que alcanzó para todos porque nadie tomó más de lo necesario. Eusebio tenía 22 años. Remedios, 20. El cura que los casó olía a tabaco y los miró con la benevolencia cansada de quien ha unido demasiadas parejas jóvenes en habitaciones pequeñas. Los primeros años fueron difíciles de la manera en que son difíciles los primeros años de los pobres que se aman, con hambre real, con cansancio real, con discusiones sobre dinero que no alcanza y con reconciliaciones que valen más precisamente porque cuestan. Tuvieron 3 hijos, primero Rogelio, luego Patricia, luego el más chico, Iván, que nació en 1969 y desde pequeño fue diferente a los otros 2.
más quieto, más adentro de sí mismo, con esa mirada de los niños que observan antes de participar. Eusebio dejó los campos de fresas en 1971. Consiguió trabajo en un almacén de distribución de verduras en Salinas. Cargaba cajas. Luego aprendió a manejar el montacargas. Luego lo hicieron supervisor de turno nocturno. No era un trabajo glamoroso, pero era trabajo fijo, con seguro médico y con la posibilidad de que al final del mes sobrara algo, aunque fuera poco, después de pagar la renta y la comida y los útiles de los niños. Remedios trabajó mientras los hijos fueron pequeños. Luego dejó de trabajar fuera de la casa porque los tres juntos eran demasiado y alguien tenía que estar. Se quedó en casa, cocinó, cosió, mantuvo la casa limpia y a los niños en orden. No se quejaba. Era de esas mujeres que no se quejan, que hacen lo que hay que hacer y luego se sientan a la mesa y comen en silencio con la misma dignidad con que habían pasado el día. Eusebio la admiraba por eso. Lo decía, no con frecuencia, porque no era un hombre de palabras fáciles, pero lo decía. Tu madre es más fuerte que yo, les decía a los hijos. Y lo creía. Pasaron los años, los hijos crecieron, se fueron, formaron sus propias familias. Rogelio se quedó en Salinas, a 20 minutos de la casa de sus padres. Patricia se fue a Sacramento con su marido. Iván, el más chico, el callado, se fue a vivir a Oregon cuando tenía 28 años, y desde entonces las visitas fueron escasas, las llamadas más escasas todavía. Eusebio se jubiló en 1998. Tenía 57 años y 30 de trabajar en el almacén, los últimos 15 como jefe de turno. Le dieron un reloj y un pastel de chocolate en la sala de descanso. Sus compañeros le cantaron. Él sonrió con la incomodidad de los hombres que no saben qué hacer cuando los celebran. Remedios murió en 2014. Cáncer de páncreas. Rápido, como suele ser ese cáncer. 4 meses desde el diagnóstico hasta el final. Eusebio estuvo a su lado todos los días. Le llevaba café de la mañana, le leía el periódico, aunque ella ya casi no escuchaba. Le cambiaba las flores del cuarto cuando empezaban a marchitarse. Al final, cuando ya no podía hablar, le apretaba la mano y ella se lo apretaba de vuelta. Y eso era suficiente. Era todo. En el funeral, Eusebio no habló mucho. Saludó a la gente, recibió los abrazos, asintió a las condolencias. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio por primera vez en 51 años de matrimonio, se sentó en el sillón de la sala y estuvo ahí sentado 3 horas sin prender la televisión, sin moverse, sin hacer nada, solo existiendo en el silencio que ella había dejado. Sus hijos querían que se mudara. Rogelio le ofreció un cuarto en su casa. Patricia llamaba 2 veces a la semana para insistir. Eusebio se negó. Dijo que estaba bien, que tenía sus cosas, su rutina, su jardín, que la casa era su casa y que no necesitaba que nadie lo cuidara. Y así pasó el primer año sin Remedios, y el segundo, y el tercero, y entonces llegó el año 2019. Eusebio tenía 71 y llegó una carta. No era la primera carta que recibía desde que Remedios había muerto. Habían llegado cartas del seguro, del banco, del médico, de la iglesia, cartas de trámite, cartas de pésame tardío, cartas que no requerían más que una firma o una llamada telefónica. Eusebio las abría con el abrecartas que había sido de su padre, las leía, las atendía o las desechaba y seguía con su día. Esta carta tenía remite de Oregón.
Eusebio pensó primero que era de Iván, aunque Iván no acostumbraba a escribir cartas. Luego vio que el remite no era la dirección de Iván. Era una dirección de Portland que no reconocía. Y el nombre en el remite no era el de su hijo. Era el nombre de una mujer. La abrió en la cocina, de pie junto a la ventana, con la luz de la mañana entrando por el vidrio. La carta tenía 4 páginas escritas a mano, letra apretada y ordenada, en español. Eusebio la leyó una vez de pie. Luego se sentó. Luego la leyó de nuevo. Antes de contarte lo que decía esa carta, necesito pedirte algo. Si estás escuchando esta historia y sientes que te está llegando, que algo en ella resuena contigo, quiero que sepas que estas historias no aparecen solas. Las busco, las construyo, las cuido palabra por palabra, para que lleguen a ti de la manera correcta. Si ya eres parte de este canal, gracias, de verdad. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora, no por obligación, sino porque si esta historia te está atrapando, hay muchas más esperándote aquí. Déjame también en los comentarios algo. ¿Tú crees que hay secretos que es mejor no descubrir? ¿O siempre es mejor saber la verdad, aunque duela? Me interesa tu respuesta. Ahora sí, porque lo que decía esa carta va a cambiar completamente lo que crees que sabes sobre esta historia. La carta la escribió una mujer llamada Gloria, 68 años, enfermera jubilada, residente de Portland desde hacía 30 años. No era conocida de Eusebio, no era pariente, no era nadie que hubiera formado parte de su vida en ningún momento que él pudiera recordar. Pero sí había formado parte de la vida de Remedios. Gloria escribía porque estaba enferma, una enfermedad que le había dejado claro que el tiempo que le quedaba era finito y que había cosas que no quería llevarse consigo cuando se fuera. Escribía porque Remedios había muerto sin poder escribir ella misma. Y escribía porque había cargado este secreto durante décadas y ya no podía más. La carta explicaba que Gloria e Iván, el hijo menor de Eusebio y Remedios, se habían conocido en Oregón en 1998, el mismo año en que Eusebio se jubiló. Que habían tenido una relación que Iván había terminado 2 años después, en el año 2000, sin dar razones claras. Que Gloria había quedado embarazada antes de que la relación terminara. Que Iván lo sabía. Que Remedios lo sabía. Que Eusebio no. El niño, que ahora tenía 20 años, se llamaba Martín. Martín Ayala, con el apellido de la madre, porque el padre nunca había querido reconocerlo. Había crecido en Portland con Gloria sin padre registrado, sabiendo que tenía un apellido paterno que nunca había usado, sabiendo que tenía abuelos en California que no sabían que él existía. Gloria escribía porque Martín tenía 20 años y preguntaba, porque Martín merecía saber quién era su familia, porque Remedios, antes de morir, le había mandado un mensaje a través de Iván, pidiéndole que cuando llegara el momento le dijera la verdad a Eusebio, porque Iván no había podido o no había querido y el momento había llegado y alguien tenía que hacerlo. Eusebio leyó la carta 3 veces en la cocina, luego la dobló, la metió en el sobre, fue al baño, se lavó la cara con agua fría, se miró en el espejo un momento, luego volvió a la cocina, se hizo café y se sentó a la mesa a terminárselo. No llamó a Rogelio ese día, no llamó a Patricia, no llamó a Iván. Estuvo 3 días solo en la casa con la carta encima de la mesa de la cocina antes de hacer algo.
Lo que hizo al cuarto día fue tomar el autobús a la biblioteca pública. Eusebio no usaba internet en casa. Nunca había aprendido bien y no le había parecido necesario. Pero en la biblioteca había una señorita joven que siempre le ayudaba a buscar cosas cuando necesitaba. Le pidió ayuda para encontrar una dirección en Portland. Le dio el nombre. La señorita encontró un número de teléfono en unos minutos. Eusebio copió el número en un papel. Volvió a casa. Esperó a las 6 de la tarde, que era cuando le parecía que la gente estaba en casa después del trabajo. Y llamó. Contestó una voz joven, una voz de muchacho de 20 años que dijo, bueno, con la entonación de quien no reconoce el número. Eusebio se aclaró la garganta. Soy Eusebio Contreras, dijo, de Salinas, California. Creo que eres mi nieto. Hubo un silencio del otro lado que duró varios segundos. Luego la voz joven dijo, despacio, sí, creo que sí. Eusebio no recordaba bien qué se dijeron en esa primera llamada. Recordaba que fue corta, que Martín hablaba con cuidado, midiendo las palabras, como alguien que ha esperado ese momento mucho tiempo y tiene miedo de que si habla muy rápido, se rompa algo. Que al final de la llamada, Martín preguntó si podía ir a visitarlo, y que Eusebio dijo que sí sin dudarlo. Martín llegó un sábado de septiembre. Eusebio lo esperó en la entrada de la casa. Un muchacho alto, moreno, con el pelo negro y rizado de su madre, pero con algo alrededor de los ojos, en la forma de los pómulos, que Eusebio reconoció de inmediato porque era lo mismo que había visto en el espejo durante 70 años. Se dieron la mano primero. Luego, Eusebio lo miró un momento y lo abrazó. No fue un abrazo largo ni dramático. Fue el abrazo de un hombre de 71 años que abraza a alguien que no debería ser un desconocido y que, sin embargo, lo es. Entraron a la casa. Eusebio había hecho café y había comprado pan dulce en la panadería de la señora Vargas, la misma donde compraba desde hacía 20 años. Se sentaron en la cocina. Martín miraba la casa con esa atención de quien busca reconocer algo que nunca ha visto, pero que de alguna manera ya conoce. Hablaron durante 4 horas. Martín le contó su vida, la escuela, el trabajo, los amigos, la ciudad. Le contó cómo había sido crecer sin saber exactamente quién era la mitad de su historia. Le contó que su madre le había mostrado fotografías de Eusebio y de Remedios cuando era pequeño, que le había dicho que algún día los conocería, que eran buena gente, que lo querrían si pudieran conocerlo. Eusebio escuchó todo. Hizo pocas preguntas. Asintió mucho. En algún momento, cuando Martín habló de Remedios, de que su madre le había dicho que Remedios había querido escribirle pero que no había podido por la enfermedad, Eusebio se levantó con el pretexto de servir más café y se quedó un momento de espaldas, frente a la estufa, con las manos apoyadas en el borde de la hornilla. Martín fingió no ver. Antes de irse, Martín le preguntó algo que claramente llevaba tiempo queriendo preguntar. ¿Está enojado conmigo? Eusebio lo miró. ¿Por qué iba a estar enojado contigo? Por todo esto, dijo Martín, por haber aparecido. Eusebio negó con la cabeza despacio. Tú no apareciste, dijo. Siempre estuviste. Solo que yo no sabía. Eso fue en 2019. Eusebio tiene 76 años ahora. Martín tiene 26. Se hablan cada domingo por teléfono. Martín vino a Salinas en Navidad del año pasado
y Rogelio y Patricia conocieron a su sobrino por primera vez. Fue una cena rara, cargada de silencios que nadie sabía bien cómo llenar, pero también de algo más genuino que muchas cenas de familia donde todos se conocen de toda la vida y ya no tienen nada nuevo que decirse. Iván no vino. Iván no ha vuelto a hablar con Eusebio desde que Eusebio le llamó, 2 semanas después de conocer a Martín, para decirle que ya sabía. La conversación fue corta. Iván empezó a explicar, a justificar, a decir que había sido joven, que no sabía qué hacer, que Remedios le había dicho que era mejor así. Eusebio lo dejó hablar. Cuando Iván terminó, Eusebio dijo: «Cuando estés listo para hablar de verdad, llámame». Y colgó. Iván no ha llamado todavía. Ahora, quiero preguntarte algo antes de terminar, porque esta historia no es solo de Eusebio. Esta historia es de todos los que alguna vez guardaron un secreto pensando que protegían a alguien, y no se dieron cuenta de que al proteger a uno, estaban robándole algo a otro. ¿Conoces a alguien así? ¿Has sido tú esa persona alguna vez, aunque sea en algo pequeño? Escríbelo en los comentarios, no para juzgarte, para pensarlo. Y si esta historia te llegó, compártela. ¿Hay alguien en tu lista de contactos que la necesita escuchar hoy? Terminemos. Lo que más me queda de la historia de Eusebio no es la traición. La traición de Iván es comprensible en la cobardía torpe de un hombre joven que no supo enfrentar las consecuencias de sus actos y eligió el silencio porque el silencio no cuesta nada en el momento. Lo que más me queda es lo otro, lo que hizo Remedios. Porque Remedios sabía. Remedios supo desde 2000, 14 años antes de morir, que tenía un nieto en Oregón. 14 años durmiendo en la misma cama que Eusebio con ese conocimiento. 14 años mirándolo desayunar, mirándolo trabajar en el jardín, mirándolo envejecer y guardando silencio. Y al final, cuando ya no pudo más, no le dijo a él, le pidió a otra persona que lo dijera. ¿Por qué? Esa es la pregunta que Eusebio se hizo durante meses y que todavía no tiene respuesta completa. ¿Protección? ¿Miedo? ¿Vergüenza de su propio hijo? ¿Amor mal entendido que pensó que algunas verdades duelen más de lo que ayudan? No lo sé. Probablemente Remedios tampoco lo sabía del todo. Probablemente era todo eso mezclado con el miedo de ver la cara de Eusebio cuando lo supiera, con el miedo de que la mirara diferente, con el miedo de que 43 años de matrimonio se resignificaran de una sola vez. Y aquí está la lección más brutal de esta historia. No es que el silencio protege. El silencio no protege. El silencio acumula. Crece en la oscuridad como crecen las cosas que no reciben luz. Y cuando finalmente sale, cuando alguien abre la carta, o encuentra el sobre, o hace la llamada que nadie quería hacer, el daño no es solo el secreto. El daño es todo el tiempo que el otro vivió sin saberlo. Todo el tiempo que le pertenecía y que le quitaron sin preguntarle. 43 años. 43 años en los que Eusebio crió a un hijo que tenía un secreto del tamaño de una vida entera. 43 años en los que una mujer en Portland criaba a un niño que merecía conocer a su abuelo. 43 años en los que Eusebio y Martín vivieron a 1000 kilómetros de distancia sin saber que se necesitaban. Pero esto es lo que distingue a Eusebio de muchos. Que cuando llegó la carta, no la rompió. Que cuando llegó la verdad, no la rechazó. Que a los 71 años,
con todo el derecho del mundo a estar destruido, eligió algo diferente. Eligió levantar el teléfono y marcar un número desconocido y decir su nombre. Hay gente que recibe una verdad tardía y la usa para construir paredes. Eusebio la usó para abrir una puerta. Eso no borra los 43 años. No devuelve lo que se perdió. No repara lo que Iván hizo, ni lo que Remedios cayó. Pero crea algo que antes no existía. Una llamada cada domingo. Pan dulce en la cocina un sábado de septiembre. Un abrazo entre un hombre de 71 años y un muchacho de 20 que se reconocen por primera vez y ya no son desconocidos. La verdad duele. Casi siempre duele. Pero el silencio no sana. El silencio solo pospone. Y lo que se pospone no desaparece. Solo envejece en la oscuridad hasta que alguien algún día tiene el valor o la necesidad o la enfermedad suficiente para escribir 4 páginas a mano y meterlas en un sobre con remite de Oregón. Y la pregunta que te dejo hoy no es sobre Eusebio, ni sobre Remedios, ni sobre Iván. La pregunta que te dejo es para ti. ¿Hay algo que sabes y que alguien más necesita saber? ¿Hay una carta que deberías haber escrito hace años y que todavía está en blanco? No te digo que sea fácil. Te digo que el tiempo que pasa no borra la deuda, solo la hace más grande. En el próximo video te voy a contar la historia de alguien que sí escribió esa carta, a tiempo. Y lo que pasó después no fue lo que esperaba, pero fue lo único que pudo salvarlo. No te lo pierdas. Eusebio sigue viviendo en la misma casa de Salinas. El jardín está igual que siempre, quizás un poco más descuidado en los bordes. Cada domingo, a las 11 de la mañana, suena el teléfono. Eusebio lo toma antes del segundo timbrazo. Del otro lado, una voz joven dice, «Bueno, abuelo», con la naturalidad de quien lleva años diciéndolo, aunque en realidad apenas lleva 5. 5 años, que es mucho menos que 43. Pero que, si los cuidas bien, si los llenas de llamadas, y de pan dulce, y de sábados de septiembre, y de abrazos, que no son ni cortos ni largos, sino exactamente del tamaño que necesitan ser, pueden pesar más. Eusebio lo sabe. Por eso contesta antes del segundo timbrazo, porque el tiempo que se recupera hay que tomarlo rápido, antes de que cambie de opinión.